Sí, bueno, la verdad que siempre es una alegría que el pueblo pueda elegir su representante y que le dé la importancia que eso significa. No es menor el hecho de tener la posibilidad de elegir a quienes nos conduzcan. Después, yo reitero siempre y lo he dicho en cada una de las oportunidades que hubo elecciones, sea cual sea el resultado, creo que la gente habla y nunca se equivoca, la gente no se equivoca nunca. Podemos estar de acuerdo o no con el resultado de una elección, pero hay que analizar y hay que hacer el análisis profundo correspondiente para entender los resultados de una elección. Y ayer, sin duda, es una elección que nos deja muchas cosas para analizar, sobre todo porque en muchos casos fue una sorpresa a lo que la mayoría de la gente suponía que iba a pasar. También hay un tema que uno tiene que analizar también, que cada uno está inmerso en una sociedad y en un lugar particular del país, y que no somos en todos los lugares, no está pasando todo lo mismo, y que por ahí la realidad que uno vive y del día a día de nuestra ciudad, por ejemplo, de nuestra provincia, no se condice con la realidad de otra provincia, y así es como que a veces no entendemos resultados de otros lados, pero también hay que analizarlo con la objetividad de entender que el pueblo es soberano y que cuando se expresan los votos hay que respetarlo. Fernando, se habla justamente de este batacazo, de esta sorpresa con los números hacia Massa. ¿Qué pasó? Yo creo que un análisis desde lo técnico, como politólogo, hago el análisis de tratar de entender cuál es la motivación para la gente por ahí de votar al ministro de Economía en una situación económica tan compleja, tan delicada y tan crítica para muchos vecinos y para muchos ciudadanos. Y entonces uno, cuando trata de entender por qué el voto de Massa, teniendo en cuenta esta realidad que hablamos, tiene que entenderlo en el contexto también de que la gente no fue a elegir a favor o en contra de Massa, sino que fue a elegir 5 opciones que se presentaban. Y dentro de esas 5 opciones que se presentaban, cada uno de los votantes afrontaba la decisión de creer con cuál de los 5 votantes podía llegar a tener un mejor futuro, que eso se trata en las elecciones. Creo que hay una autocrítica muy fuerte, muy grande, que tiene que hacer la oposición al gobierno oficialista nacional, porque evidentemente no han sabido, la oposición, captar no solamente el enojo, que por ahí lo captaron, pero no supieron traducir en propuestas esa voluntad de la gente de aspirar a un cambio de dirección. Y en ese sentido, en la época de los últimos meses de la campaña, creo que evidentemente, a resultados vistas, el candidato Massa ha tenido la posibilidad de mostrarse mucho más coherente en el sentido de, al menos, la línea de acción a trazar, y la oposición, si bien tenía el discurso de la necesidad del cambio, no fue capaz de visualizar un proyecto del cual la gente pudiera apuntar. También esto, y es una esperanza que uno tiene, es que por ahí uno lo ve desde siempre hacemos la autocrítica de que los argentinos somos muy mesiánicos, queremos enseguida que aparezca un salvador, que nos resuelva los problemas, somos de los istmos, como decía, queremos que venga una persona y nos solucione todos los problemas. Y cuando en realidad profundamente sabemos que se lleva un proceso solucionar los problemas, y que ese proceso lleva también malas épocas. Y la gente, yo creo que ayer tuvo una visión de decir, bueno, está bien, esta persona que por ahí se vislumbraba como quien iba a ganar, que era Milei, podía llegar a ser el Mesías, pero cuando analizaron a fondo la propuesta de Milei, no encontraron tanto fundamento, y entonces a partir de ahí empezaron a dudar sobre si era la persona que nos iba a salvar, y entonces en ese camino también el voto fue un poco más coherente, a decir, bueno, al menos vamos por un camino muy duro, pero al menos vamos por un camino. Esto independientemente de lo que uno crea y lo que uno aspire. Yo creo que también el crecimiento de Schiaretti, puntualmente, que fue digamos, Massa creció el 15%, o sea, creció 15 puntos, mejor dicho, casi 15 puntos su performance con respecto a las PASO. O sea, aumentó el 30% sus votos, pero Schiaretti casi aumentó el 100% sus votos con respecto a los PASO. Entonces fue el gran, digamos, el candidato que más creció de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque creo que en principio tuvo la posibilidad a través de los debates de darle visibilidad a nivel nacional. Segundo, que creo que fue el voto coherente. ¿En qué sentido? En que de los 5 candidatos, quien tenía
un proyecto para mostrar, una gestión para mostrar en una provincia que funciona, y a la vista de todos la provincia de Córdoba es una provincia que tiene muchas ventajas con respecto a otras y tiene un modelo de gestión que realmente ha dado buenos resultados a nivel provincial. Entonces el voto lógico era decir de un candidato que tenía para mostrar que lo que mostraba era bueno y que además había mostrado solvencia en los debates. Por eso Schiaretti pasa de 3 puntos, casi 4 puntos, a 7 puntos en la elección general. La verdad que es muy bueno lo que ha hecho y además también le da la posibilidad de conformar y recuperar un diputado en la instancia provincial y recuperar, digamos, tres diputados que antes tenía solamente 2. Así que, bueno, en ese sentido ha sido una excelente elección de Schiaretti y creo que lamentablemente, digo, la principal fuerza derrotada ha sido Juntos por el Cambio, motivado a mi entender y en mi análisis político por sus propios consumos, el consumo interno de su propia interna y de sus propias diferencias, donde creo que como toda organización que se ordena detrás de una persona, cuando esa figura no está más, no hay segunda fuerza, no hay segundos líderes, y esos segundos líderes no logran captar a todos los que originalmente habían sido juntados, y eso hizo que la presencia de Macri a media, en primera instancia atentó contra Larreta, que era por ahí lo que se veía que era el continuador, y en segunda instancia atentó contra Bullrich, esa indefinición, y bueno, el consumo interno y por ahí algunas diferencias internas ha hecho que tuvieran muy mala performance. Es la que más pierde votos con respecto a las PASO, y además es la que seguramente la fuerza que tenía más expectativa y termina con la peor de las performances en ese sentido. Yo creo que todas las fuerzas, las otras 4 fuerzas, crecen o están mejor de lo que pensaban, ¿sí? Y la única que está peor de lo que pensaba era Juntos por el Cambio. Así que todo un análisis interesante para hacer. Bueno, ahora el próximo 19 de noviembre está el tema del balotaje. Por ahí también en algunos análisis no es lo mismo decir Massa y Milei que Milei y Massa en el tema del balotaje. ¿Qué va a pasar qué pensás que va a suceder con los votos de Juntos por el Cambio, los votos de Schiaretti, de la izquierda? ¿Cómo se van a repartir? Sí, yo creo que en principio nadie es dueño de los votos absolutamente. O sea, nadie, si Patricia Bullrich ya le dice vamos a votar a tal, no es que significa que los 23 puntos que la votaron en esta elección van a salir a votar a quien ella diga. Lo mismo a Schiaretti, lo mismo a la izquierda. Eso no podemos ni tenemos que menospreciar a cada uno de los individuos que vota por sí, que elige una opción, y a partir de ahora es otra elección y van a elegir otra opción. Sí da una realización, lo que decís es correcto, no es lo mismo Milei Massa que Massa Milei. ¿Por qué? Porque el piso ya es diferente. O sea, tenemos que entender que hoy Massa tiene un piso de 36, que es el que lo votó, y Milei tiene un piso de 30. Y lo que hay para disputar, si bien ideológicamente está... Pero ahí nos tenemos que parar y analizar bien, porque uno puede pensar que hay una tendencia a decir hay un voto en contra del gobierno nacional, porque si bien Massa sacó el 36, quiere decir que hay un 64% de la gente que votó en contra del gobierno nacional. Eso es verdad, pero también ideológicamente no es tanta la repartija. ¿Por qué digo esto? La izquierda, ¿sí?, ideológicamente va a estar más cerca de lo que propone, del perfil de lo que propone Massa a lo que de la derecha que propone Milei, por una cuestión ideológica, analizando diferentes variables. La gente que conforma el voto de Schiaretti, tenés gente que viene de las corrientes peronistas, gente que viene totalmente independiente, y en ese sentido, que no fue seducida por la opción de Milei tampoco, porque tuvo la oportunidad también para votar a Milei. Entonces hay que analizar eso también. Y por parte de la gente que votó a Bullrich, vos tenés mucho radicalismo, que esencialmente, hablo del radicalismo histórico, esencialmente tiene una concepción ideológica mucho más cercana a Massa que a Milei. Hablando ideológicamente, ¿no? Con respecto a cuál es la concepción que tiene Milei del Estado y cuál es la concepción que tiene Massa. Uno dice el Estado benefactor, protector, amplio, interventor en algún sentido, como dice Massa, y por otro lado, Milei, un Estado a su mínima expresión y una libertad absoluta de mercado. Bueno, en la concepción ideológica, hablo del radicalismo tradicional, está más cerca lo de Massa que lo de Milei. Pero hay que ver que hay también mucho antikirchnerismo, lógico, producto de los errores del kirchnerismo durante 1000 años, ¿sí?, que está, dentro del voto de Bullrich, que seguramente no va a ir a Massa, va a ir a Milei. Entonces hay mucho para analizar.
Yo creo que va a ser una elección totalmente diferente, es otra elección, y creo que la gente individualmente va a analizar de acuerdo, y va a tener que ver mucho estos 30 días de realidad. Hay que ver, yo soy un convencido que los votos que no logró sostener Milei con respecto a las pasos hasta hoy han sido por errores propios, y los que logró recuperar Massa, aunque tuvimos el peor mes de la economía en muchos años, y sin embargo recupera votos y gana votos, fue también por motus propios. O sea, creo que hay mucho para analizar, y evidentemente la coyuntura. Lo que sí hay que, insisto en esto, no hay que menospreciar nunca el voto de la gente. La gente no se equivoca, la gente no consume lo que se pretende que se consuma. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, muchos periodistas decían, es inentendible el voto. No. Por ahí vos no lo estás entendiendo. O vos estás alejado de la realidad, pero hay un voto que tiene sus fundamentos. Acá no hay un grupo de ignorantes votando para un lado y un grupo de inteligentes votando para el otro. No, hay realidades, situaciones e interpretaciones diferentes de la realidad que hace que uno elija una u otra opción. Y lo que peor podemos hacerle a la democracia y a nuestro país es poner esos en términos tan absolutos. Acá no hay gente ignorante que votó para un lado, o que se quiera suicidar porque votó para un lado, ni que se quiera suicidar porque votó para el otro. Tenemos que ser, en eso creo que tenemos que darnos un baño de humildad, y nadie creerse más inteligente que los demás, nadie creerse más pensante que los demás, y tampoco nos podemos menospreciar a quien vota de una u otra forma. Mi voto puede haber estado acá, y no entender el que vota a otro lado, pero no significa que sea menos inteligente que yo, o que no haya visto la realidad. Por ahí simplemente la está mirando desde otro lado.